Cuando el sol se ponía al final de la tarde, proyectaba sombras alargadas sobre los campos ondulados de la finca canina Villarreal, una propiedad extensa e impecable enclavada en la apacible sierra del norte de España. Unas perreras meticulosamente construidas se alineaban junto a las vallas, cada una albergando perros que eran criados, adiestrados y cuidados con una disciplina rigurosa. Sin embargo, un recinto apartado de los demás, era un lugar al que nadie se acercaba sin cautela. Este era el hogar de Máximo, un pastor alemán colosal cuyos ojos albergaban un fuego frío y cuya historia era más sombría que las marcas de su hocico. Máximo no ladraba, gruñía con un sonido profundo. No perseguía, destrozaba. En los últimos 6 meses, 3 adiestradores habían intentado rehabilitarlo. 2 se marcharon necesitando puntos de sutura, y 1 con un brazo destrozado. A pesar de esto, el señor Villarreal, el solitario magnate multimillonario de la tecnología, no estaba dispuesto a sacrificar a Máximo ni a buscarle otro hogar. La razón siguió siendo un misterio hasta que se descubrió una vieja y gastada fotografía en la estantería de su despacho. Mostraba a un niño de unos 8 años, sentado en los escalones de la entrada y abrazado a un perro que era la viva imagen de Máximo. El pie de foto decía, Joy Duque 1965. Villarreal siempre había sido una figura orgullosa y distante, de trato difícil y aún más difícil de comprender, pero con los perros, su comportamiento se suavizaba. Representaban su único vínculo con algo humano, con su pasado. Por eso, de pie junto a la valla con los brazos cruzados mientras una brisa fría agitaba su pelo plateado, anunció él mismo la proclama, una recompensa de 1 millón de euros para quien pudiera devolverle a Máximo su naturaleza dócil con los humanos. No simplemente obediente, sino confiado y amable. Nadie sonrió con sorna. Ni una sola persona lo descartó como una broma, pues comprendían que nunca se trató del dinero. Se trataba de preservar algo que Villarreal no podía soportar perder, el último vestigio del único amor que había conocido. En el corazón de la ciudad, donde los pequeños y silenciosos pasan desapercibidos, Lucía se movía como una voluta de humo, invisible, mal recibida, sin que nadie la reclamara. A la tierna edad de 12 años, ya era experta en desaparecer entre multitudes, en dormir sobre el cemento sin que sus temblores fueran demasiado audibles y en pedir ayuda sin pronunciar palabra. Su existencia era un mosaico de semáforos en rojo y peatones apresurados. Frecuentaba esquinas donde el tráfico avanzaba a paso de tortuga, limpiando parabrisas con un trapo que era más agujero que tela y vendiendo chucherías a conductores que rara vez se detenían. Su voz se había apagado con los años, no por timidez, sino por falta de uso. El mundo rara vez le prestaba atención, así que dejó de dirigirse a él. No tenía un recuerdo claro de sus padres, solo impresiones difusas, una nana, el tacto de una chaqueta suave, el olor a canela. Pero esos fragmentos habían sido canjeados hacía mucho tiempo por noches gélidas y un hambre dolorosa. Una tarde, mientras estaba acurrucada cerca de un aparcamiento, escuchó la conversación de 2 repartidores que estaban junto a su furgoneta. «Hay un viejo multimillonario loco que ofrece 1 millón de pavos por un perro», dijo uno. El otro se burló, «No un perro cualquiera, ese pastor es un demonio», le destrozó el brazo a un hombre hecho y derecho. Lucía aguzó el oído. Se quedó inmóvil sin siquiera parpadear, absorbiendo sus palabras. «Ha dicho que quien consiga que vuelva a ser amigable se lleva la pasta», continuó el primer hombre. Más tarde esa noche, yacía acurrucada bajo el toldo oxidado de una gasolinera abandonada. Su sudadera estaba húmeda y tenía los dedos entumecidos, pero sus pensamientos no estaban en el frío ni en el hambre. Estaban fijos en el perro. No le interesaba el dinero, ni siquiera podía imaginar lo que era 1 millón de euros. Pero la idea de ese perro, esa criatura con la que nadie lograba conectar, resonó tan profundamente que le vibró en el pecho. «Quizá necesita a alguien como yo». Lucía se despertó antes del amanecer. La ciudad aún estaba sumida en un estado de letargo, envuelta en niebla y el débil lamento de sirenas lejanas. Le dolía la espalda por el suelo frío, pero se levantó con un sentido del propósito que quizá nunca había conocido. No tenía dirección ni GPS, solo un nombre que había oído por casualidad, Finca Canina Villarreal, y la intuición de que se encontraba mucho más allá de la ciudad, pasadas las ruidosas autopistas y el clamor. Aún así se puso en pie, se ató sus zapatillas destrozadas, se colgó la botella de agua de plástico al hombro y empezó a caminar. Las calles estaban silenciosas mientras las recorría, tomando atajos por callejones, cruzando vías de tren y dirigiéndose hacia campo abierto. De vez en cuando, se detenía a pedir indicaciones. Algunos respondían a su pregunta encogiéndose de hombros, otros con burlas y otros con gestos evasivos.
Sigue todo recto pasando los campos, está muy lejos, chavala, estás perdiendo el tiempo. Pero no se dio la vuelta. A mediodía el asfalto había dado paso a caminos de tierra y hierba reseca. Le dolían las piernas. Tenía los labios agrietados. Una vez, casi pisa una serpiente. 2 veces pensó en rendirse. Pero una fuerza interior, esa parte de ella que se aferraba a la esperanza contra todo pronóstico, la impulsó a seguir adelante. Cuando el sol empezó a hundirse en el horizonte, vio el primer indicio de la finca, una alta puerta de madera bordeada de barrotes de hierro y un par de impasibles cámaras de seguridad. Más allá podía ver colinas onduladas y edificios demasiado lejanos para distinguirlos con claridad. Le rugieron las tripas y le temblaron las piernas, pero se acercó más, posando la mano sobre la valla metálica mientras murmuraba: «Lo he conseguido». No tenía ni idea de qué diría o quién podría escucharla, pero había recorrido cada paso del viaje sola, y eso tenía que valer de algo. La primera vez que Lucía llamó a la puerta, nadie respondió. Esperó con las manos aferradas a los fríos barrotes de hierro, sus ojos buscando cualquier señal de vida más allá de los árboles. Tras un rato que pareció una hora, finalmente apareció un guardia, alto y de hombros anchos, con un uniforme impecable y gafas de sol de espejo que le devolvían su propio reflejo manchado de suciedad. «¿Qué quieres, niña?». Su voz era firme, casi en un susurro. «He oído lo del perro, Máximo, quiero intentarlo». Él resopló, un sonido desprovisto de risa. «Tú intentarlo con Máximo, ese perro te comería para desayunar». No abrió la puerta ni le preguntó su nombre, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Pero Lucía no se fue. Esa noche durmió acurrucada junto a la puerta, con la chaqueta subida hasta la barbilla y los brazos rodeando sus rodillas. Los coyotes aullaban en la distancia y el viento le pellizcaba la piel, pero ella se mantuvo firme. A la mañana siguiente estaba allí de nuevo esperando. Apareció el mismo guardia. «Todavía aquí, vete a casa». «No tengo», respondió ella. Al tercer día, habían empezado a circular murmullos entre el personal sobre la niña de la puerta, la que se negaba a marcharse. Un jardinero le trajo medio sándwich, dejándolo sin decir palabra. Ella asintió en agradecimiento, saboreando cada bocado como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. En la cuarta mañana, mientras el sol ascendía sobre las colinas, estaba de pie en el mismo sitio, con el pelo hecho un enredo, los zapatos gastados y la mirada firme. El segundo guardia, un hombre mayor de voz más suave, la observó un momento antes de hablar por su radio. «Señor, hay una niña aquí, he estado volviendo cada día, dice que quiere ver a Máximo». Una pausa al crepitar de la estática y luego una voz respondió: «Estaré allí en 10 minutos». Lucía no sabía quién había consentido finalmente en verla, pero no se inmutó, ni corrió, ni sonrió. Simplemente esperó como siempre había hecho. El crujido de unas botas lustradas sobre la grava fue el primer sonido que Lucía registró. No giró la cabeza. No era necesario. El hombre que se le acercaba poseía el tipo de silencio que hacía que la gente se enderezara sin saber por qué. No hacía falta decir su nombre, el señor Villarreal, el multimillonario. El hombre que había lanzado el reto del €1.000.000. Aquel que no había concedido una entrevista a la prensa en más de una década. Que una vez había aparecido en todas las portadas de revistas pero que ahora residía tras vallas y perros. Vestía un abrigo oscuro a pesar del calor, y un profundo surco se marcaba entre sus cejas plateadas. Su porte era sólido, orgulloso y medido, como si no se limitara a caminar, sino que dominara el mismísimo suelo que pisaba. Se detuvo a unos metros de Lucía. El guardia se retiró. La evaluó desde su pelo enmarañado hasta sus zapatos deshechos. Sus ojos agudos e ilegibles no vacilaron. «Tú eres la que ha estado esperando». Lucía asintió una sola vez. «¿Por qué?». Su respuesta fue sosegada pero firme: «He oído que nadie consigue llegar a Máximo, quizá por eso debería intentarlo yo». La expresión de Villarreal no cambió, pero un destello de algo cruzó su mirada. «Quizás sorpresa. O un recuerdo». «No es seguro», afirmó él. «Lo sé». «¿Y crees que puedes ayudarlo?». «No», dijo ella, «no creo que pueda arreglarlo, solo creo que quizá no necesita que lo arreglen, quizá solo necesita que alguien se quede». El silencio que se instaló entre ellos fue tan tenso como un alambre. Entonces lentamente el señor Villarreal se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos que habían visto demasiado y olvidado demasiado poco. Miró más allá de ella, hacia la perrera en la lejanía, y luego su mirada volvió a posarse en la niña.
Preséntate aquí al amanecer, tendrás una oportunidad. Lucía no dio las gracias. Simplemente asintió con un comportamiento tranquilo y seguro, como si hubiera estado anticipando este momento toda su vida. El sol aún no había coronado el horizonte cuando Lucía entró en el patio. La hierba aún estaba húmeda de rocío bajo sus pies, y el aire de la mañana tenía un filo que traspasaba su fina sudadera. Le temblaban los dedos, pero no era por el frío. Hoy no se trataba de mantenerse caliente, se trataba de ser valiente. Al otro lado del campo, los cuidadores hacían preparativos. Uno de ellos se dirigió a la esquina más alejada del recinto, donde un poste grueso y reforzado estaba hincado en el suelo. Una correa larga y resistente estaba atada a él, enrollada como una serpiente. A Máximo no se le había permitido campar a sus anchas durante meses, no desde su último encuentro con un adiestrador. El señor Villarreal estaba a un lado, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho y la mandíbula apretada. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero su sola presencia era más expresiva que las palabras. Tenía que presenciarlo por sí mismo. En el momento en que Máximo apareció, la atmósfera se cargó como si cada latido de la finca se hubiera sincronizado con su gruñido. Su pelaje era un brillo de negro y gris tensado sobre músculos potentes y delgados. Tenía las orejas erguidas, el cuerpo en tensión y los dientes ligeramente al descubierto. El cuidador enganchó la correa a su grueso collar y se retiró rápidamente, con los ojos llenos de cautela. Máximo soltó un profundo gruñido gutural, tirando de la cadena con una fuerza que parecía hacer temblar el suelo. Lucía no se inmutó. Se colocó justo fuera del alcance de la correa, lo suficientemente lejos por seguridad pero lo bastante cerca para ser vista. No habló ni saludó con la mano, ni lanzó un desafío. Simplemente se arrodilló. Sin equipo, sin órdenes, sin artimañas, solo quietud. Máximo estalló en un ladrido agudo y amenazador y luego se abalanzó contra la correa, con los músculos en tensión. La cadena aguantó firme. El polvo se arremolinaba alrededor de sus patas. Caminaba en círculos, tirando, probando y observando. Y Lucía esperaba, serena, firme y presente. Los minutos pasaban, 10, quizá 15. Máximo había dejado de ladrar, aunque su cuerpo seguía contraído por la tensión. Se detuvo en el extremo de su cadena, jadeando pesadamente con los ojos fijos en la niña que no se dejaba intimidar. Lucía permanecía de rodillas, con las manos apoyadas tranquilamente sobre ellas. Su mirada no se fijaba directamente en Máximo, miraba suavemente más allá de él, como para darle espacio para observarla sin sentirse amenazado. Estaba quieta. Apenas parpadeaba. Simplemente permanecía allí. Los cuidadores al borde del patio empezaron a moverse con inquietud. «Deberíamos sacarla de ahí», murmuró uno. Otro negó con la cabeza, con los ojos puestos en el señor Villarreal, cuyos brazos seguían cruzados pero cuya mandíbula se había relajado ligeramente. Entonces Máximo hizo algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Se sentó. No fue un acto de obediencia o adiestramiento, parecía nacer de una curiosidad recién descubierta. Sus orejas se movieron hacia adelante y su cola, aún baja, dio una sacudida apenas perceptible. Lucía notó el cambio pero no reaccionó. En su lugar, metió la mano lenta, muy lentamente en el bolsillo de su sudadera y sacó una pequeña barrita de cereales a medio comer. La desenvolvió con cuidado, la dejó en el suelo frente a ella y luego retiró la mano. La mirada de Máximo se desvió de la comida a ella, y de nuevo a la comida. Pasó otro minuto. Se puso en pie y dio un único y cauteloso paso hacia adelante, mientras la cadena tintineaba suavemente. Luego otro y otro más hasta que estuvo al final de su correa, a centímetros tanto de la barrita de cereales como de Lucía. No gruñó ni enseñó los dientes. Se quedó allí con la respiración entrecortada y pesada, su cara a centímetros de la de ella. Lucía bajó la mirada, evitando el contacto visual directo, y susurró lo suficientemente alto para que solo Máximo la oyera: «No pasa nada, no estoy aquí para obligarte a hacer nada, solo quiero estar aquí». Dentro de Máximo algo cambió, como si se soltara el hilo de un nudo de miedo largamente apretado. El sonido de su voz, su dulzura, su ausencia de exigencia, removió un recuerdo enterrado, una calidez olvidada. Era como el eco de un amor que una vez había conocido y luego perdido. Y de repente la necesidad de defenderse se desvaneció. Se inclinó, cogió la barrita de cereales y se sentó a su lado. Así de simple. Sin coacción, sin miedo, sin órdenes. Solo quietud. Solo confianza.
Un profundo silencio se apoderó del patio mucho después de que Máximo se sentara a su lado. Nadie se movió. Nadie habló. Hasta los pájaros parecían haber interrumpido su canto. El señor Villarreal avanzó con sus zapatos crujiendo sobre la grava. Los guardias intercambiaron miradas inciertas, sin saber si debían seguirlo. Los cuidadores bajaron sus radios. Se había producido una transformación tácita. Se detuvo a unos metros de distancia con la mirada fija en la improbable pareja sentada bajo el resplandor matutino, una niña vagabunda y el perro con el que nadie había logrado conectar. «Lo has conseguido», dijo al fin, con voz baja pero nítida. «Nadie más se había acercado nunca, has ganado». Lucía giró la cabeza para mirarlo, pero no se levantó. «El 1.000.000 de euros es tuyo como prometí». Ella bajó la vista hacia Máximo, cuyo cuerpo descansaba ahora contra su costado, con la respiración acompasada y casi serena. Le acarició el lomo una vez, luego se levantó lentamente sacudiéndose la tierra de las rodillas. «No quiero el dinero», dijo ella. Una oleada de asombro recorrió el patio. Villarreal enarcó una ceja pero permaneció en silencio, esperando. «Quiero una habitación», prosiguió Lucía. «Un lugar seguro o una cama de la que no me echen en mitad de la noche, 2 comidas al día y un colegio, quiero ir al colegio». Su voz era firme, pero un atisbo de vulnerabilidad se asomó a sus ojos antes de quedar rápidamente oculto bajo la misma calma que había apaciguado a Máximo. Villarreal la observó como si intentara comprender algo mucho más grande que sus palabras. ¿Eso es todo?, inquirió él. Ella asintió, «Eso es todo». Él miró más allá de ella, a Máximo, cuyos ojos seguían ahora cada uno de sus movimientos, no con miedo, sino con una tranquila vigilancia. Luego volvió a mirar a Lucía. Soltó un lento suspiro y habló más suavemente esta vez: «Vivirás en la casa principal, tenemos una habitación de invitados, comerás conmigo y te matricularemos mañana a primera hora». Lucía no lloró, no de forma audible, pero sus hombros se relajaron por lo que pareció la primera vez en años. Hizo un pequeño asentimiento: «Gracias». Villarreal se acercó más, posando una mano en su hombro con inesperada delicadeza. «No sabes lo que has hecho aquí», dijo, «no solo por él, por mí también». Esa noche Lucía durmió en una cama de verdad por primera vez en su vida. El colchón era mullido. Las sábanas olían a lavanda y la almohada envolvía su cabeza como si la hubiera estado esperando. Su habitación era modesta: una cómoda, una pequeña ventana, un escritorio con una lámpara, pero para ella era un palacio. Justo al otro lado de su puerta, Máximo yacía acurrucado, con las orejas moviéndose a cada sonido, como si montara guardia contra un mundo que nunca le había mostrado amabilidad. No ladraba. No gruñía. Simplemente esperaba, tan devoto y silencioso como la niña que le había vuelto a enseñar a confiar. En la habitación de enfrente el señor Villarreal estaba sentado solo en su cama, con la foto de Joy Duque 1965 en las manos. La contempló durante un largo rato, no con la tristeza de antes, sino con algo parecido a la paz. Le susurró a la imagen: «Ella no lo ha arreglado, le ha recordado que nunca estuvo roto». A la mañana siguiente Lucía caminaba junto al señor Villarreal como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, descalza y tranquila, con Máximo siguiéndola como una sombra que por fin hubiera encontrado su luz. Nadie lo cuestionó. Nadie lo dudó. Más tarde esa semana, la matricularon en el colegio. Villarreal adoptó una nueva rutina: café por la mañana, leer el periódico y preparar una pequeña bolsa con el almuerzo que llevaba el nombre de Lucía. Máximo esperaba junto a la puerta a que volviera a casa cada tarde, con la cola moviéndose con la precisión de un reloj. La gente del pueblo empezó a preguntar por la niña de la finca, la que había transformado al perro indomable. Y cuando oían la historia, la mayoría se limitaba a sonreír y comentar: «Hay cosas que el dinero no puede arreglar». Porque al final nunca se trató del 1.000.000 de euros. Se trataba de ser visto, de estar a salvo y de que creyeran en ti, aunque solo fuera una vez. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo.